China lanza un nuevo ataque, más bien dicho, contraataque contra Estados Unidos. Y ahora lo que pretende afectar China es al turismo en Estados Unidos. Porque utilizando las mismas estrategias y tácticas que utiliza Estados Unidos para atacar a otros países en cuanto a turismo, por ejemplo, alertas de que hay violencia, robos, secuestros, como por ejemplo sucede mucho en México y en otros países latinoamericanos. Ahora los chinos, el gobierno chino ha emitido, escuchen bien usted, una alerta a los ciudadanos chinos que no viajen a Estados Unidos porque hay muchos tiroteos y mucha violencia en este país, en Estados Unidos. Lo cual lo que quiere, claro, es desmotivar al turismo chino, al turista chino que viaje a Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque pocos lo saben, pero los chinos son una industria y potencia también turística. Son los principales gastalones de turismo en todo el mundo. Los chinos, pues, son los que también generan una gran derrama económica en los países donde van a visitar. Es interesante esto y la estrategia que está aplicando China. Estrategias ya de contraataque, pero no de una manera tan, si nos damos cuenta, pomposa como lo hizo Estados Unidos, pero una serie de pequeños ataques que van empezando a mermar la economía estadounidense. Y es que los gringos son expertos en esto. Por ejemplo, recientemente, hoy, la administración de Trump impuso nuevas restricciones para viajar a Cuba, ¿no? Estos gringos cada rato hacen esto, ¿no? Nuevas restricciones ante el hecho de que finalmente los gringos no pueden viajar tan fácil a Cuba, pero había algunos esquemas, por ejemplo, para poder visitar Cuba, que realmente es un gran destino turístico y, bueno, mucho la economía cubana depende también de los ingresos del turismo. Y la verdad es que yo he visitado Cuba, es hermoso Cuba como destino turístico. Y bueno, pues Estados Unidos, para presionar a Cuba, más aún así, pues impone nuevas restricciones para que impidan los ciudadanos estadounidenses visiten Cuba. Pero esto no sucede solo en Cuba, también se va contra sus otros enemigos. Con Venezuela, recientemente, hace apenas unas 2 semanas, Estados Unidos suspendió todos los vuelos a Venezuela. Ya no pueden salir vuelos desde y hacia Estados Unidos a Venezuela o desde Venezuela. Punto. Lo cual complica no solo el turismo venezolano, que no creo que sea ahorita muy importante, aunque la verdad es que también es un gran destino turístico, sino también incluso que haya contactos entre familias venezolanas que viven en Estados Unidos. Pero también esto es lo que sucede. Y bueno, en México es a cada rato en donde Estados Unidos lanza alertas a los viajeros estadounidenses para que no visiten ciudades muy turísticas o destinos turísticos en México, como por ejemplo Cancún o la Riviera Maya, señalando que hay mucho secuestro, extorsión, violencia, y bueno, finalmente pone siempre alertas, no solo a las ciudades donde podría haber violencia, podría haber alguna disputa entre cárteles, pero también a ciudades particularmente muy turísticas, porque finalmente a los norteamericanos les encanta ir a este tipo de destinos turísticos, como por ejemplo Cancún, Riviera Maya o Acapulco, etcétera, etcétera. Y a cada rato Estados Unidos actualiza su alerta de viaje. Bueno, pues ahora, en algo nuevo que está haciendo China, es que le está dando una sopa de su propia medicina a Estados Unidos. Está imponiendo sanciones económicas, está a punto de imponer sanciones económicas, pero empezó con sanciones económicas de nivel turístico. Porque China, ¿qué creen que hizo? Exactamente lo mismo que hace Estados Unidos. China emite una alerta de viaje para que ciudadanos ya no visiten Estados Unidos. Lo mismo que aplica Estados Unidos, ahora los chinos se la están aplicando. ¿Qué dice así? El gobierno China ha emitido una advertencia a ciudadanos sobre los viajes a Estados Unidos hasta finales de año en medio de una espiral de tensiones comerciales. El Ministerio de Cultura y Turismo basó su recomendación, o sea, la alerta, en recientes tiroteos y robos en Estados Unidos. ¿Cómo la ven? No visiten Estados Unidos porque hay muchos tiroteos. Bueno, sí, la verdad es que sí hay muchos tiroteos, pero bueno, no en destinos turísticos, ¿eh? No, son otro tipo de tiroteos, pero el pretexto es lo de menos, la acción es lo importante. No solo eso, señala que hay dificultades que ciudadanos chinos están experimentando durante su estancia en Estados Unidos, propició la advertencia. Porque lo cierto es que, según incluso el Global Times, que es el diario chino oficial, señala esto en una editorial del día de hoy.
Y es que dice, además de las amenazas de seguridad que incluyen disparos masivos, así lo escriben los chinos, también la advertencia es que a los ciudadanos chinos los han empezado a hostigar en Estados Unidos. Han realizado interrogatorios de entrada y salida del territorio norteamericano y otros hostigamientos contra ciudadanos chinos. Tales actos de interrogatorios innecesarios han agriado enormemente el deseo de los chinos de viajar a Estados Unidos, dice la editorial publicada en el Global Times. El gobierno chino se está comportando de manera responsable con su gente al emitir las alertas de viaje, ¿no? O sea, dice entonces el gobierno chino, de parte de su vocería oficial, que sería el Global Times, que no solo hay disparos masivos en Estados Unidos o robos, y por lo tanto, dice los chinos, a los turistas chinos, es inseguro viajar ahí, sino que también señala que están hostigando a ciudadanos chinos, y no solo a turistas, también a estudiantes chinos, que hay un sentimiento anti-chino en Estados Unidos. Esto realmente no creo que sea así, pero bueno, finalmente es también la batalla de la percepción. ¿Y por qué esto es importante? Porque China, los turistas chinos, son el principal sector en los que más viajan y más gastan en los destinos. Y por mucho. Después siguen, por cierto, los gringos, pero los turistas chinos dejan una enorme derrama en donde viajan. Y esto es muy importante señalarlo, ¿no? Los chinos pues son una superpotencia turística a cualquier destino, por así decirlo, ¿no? Es complicado que, bueno, sí hay algunos viajes que hacen a algunos a China, seguramente es un gran destino turístico, pero los chinos viajan por todo el mundo y gastan y hacen shopping que da miedo. Gastan en ese sentido un mundo y viajan en grupo. En fin, son por eso una potencia turística. Vaya, en México, también la nueva estrategia del nuevo secretario de Turismo mexicano es atraer más turismo chino, más que otro tipo de turismo como el gringo, que no gasta tanto. Y los chinos sí gastan un mundo. Finalmente, el turismo por divisa del chino es muy superior. Y en Estados Unidos son los turistas chinos los que más gastan, ¿no? En Estados Unidos. Y después, por cierto, los mexicanos. Así que, a ver, igual México puede emitir una alerta hacia Estados Unidos. Pero hablando de China, Estados Unidos, los chinos llevan un gran derrame económico en Estados Unidos. Y entonces ahora, eso es lo que quiere hacer, impedir que los chinos viajen a Estados Unidos y que vayan a otras partes del mundo, ¿no? Finalmente no hay pleito con otro, pero pues en lugar de que privilegien destinos turísticos en Estados Unidos, que no vayan. Y bueno, China, debo recordar que es un país distinto a los occidentales. China tiene un gobierno comunista, cuando menos en el papel. Tiene más restricciones. Y finalmente el gobierno chino se entromete más, por así decirlo, en la vida de los chinos, lo cual los ciudadanos chinos, aceptan sin problema. Entonces podría venir algo que no sucede en el hemisferio occidental. Podría venir una limitación incluso legal de China para que turistas chinos visiten Estados Unidos. No, un impedimento sencillamente legal. O sea, finalmente algo como le hace, un embargo, por así decirlo, como le hace Estados Unidos con Cuba, por ejemplo, también podría suceder lo mismo con China a Estados Unidos. ¿Por qué no? Una guerra comercial, en la guerra todo se vale. Y le afectaría directo al turismo de Estados Unidos, porque pues ya chinos no podrían gastar. Y bueno, pues estos turistas chinos irían a otras partes del mundo. La verdad es que los turistas chinos finalmente van mucho también a Europa, por ejemplo. Y esto cada vez está sucediendo más y más y más. Repito, esto es una guerra más soterrada que de China atacando a Estados Unidos. Por ejemplo, se acaba de anunciar también que el gobierno chino va a eliminar Microsoft Windows de todos sus ordenadores militares por temor a ser atacados, espiados por Estados Unidos. Exactamente, se dan cuenta. Los mismos pretextos que utiliza Estados Unidos contra China, ahora China los está utilizando contra ellos. Entonces, Windows eliminado del ejército chino, y después van a ver que Windows va a ser eliminado después de todas las computadoras chinas. Lo que le va a pegar, claro, ¿a quién creen? A Windows.
a una empresa norteamericana y va a ser sustituido, por cierto, y sistema operativo por un nuevo sistema operativo chino, ¿no? Es lo que están propiciando también, que los chinos empiecen a desarrollar sus propias cosas. Y otro que está pasando, repito, en este veto que estamos viendo de China hacia Estados Unidos, Huawei, debemos recordar que desplegó a todos los empleados estadounidenses en su sede de China. Eso es importante. Y además China está a punto de sacar todo un listado de empresas en una lista negra de estadounidenses en China. Lo mismo, se está aplicando un quid pro quo, pero muy selectivo China a Estados Unidos. Las mismas cosas que hace Estados Unidos, los mismos abusos a todo el mundo, ahora China se lo está aplicando directamente a Estados Unidos, en algo que seguramente le está afectando en muchos lados, ¿no? Porque tal vez están esperando los gringos una retaliación general, pero estamos viendo que están como que administrándola. Y ahora pues se van contra el turismo norteamericano, haciendo lo mismo que hacen los gringos, vetando a los chinos que viajen a Estados Unidos. Y bueno, pues al final le van a afectar también obviamente a los estadounidenses y a ver si quieren seguir con la guerra. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a este número telefónico o un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización.